Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenido a un estudio de la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a continuar estudiando acerca del bautismo. Uno de los ordenanzas que el Señor nos dejó muy importante. En cuanto a esta ordenanza, damos gracias al Señor que la iglesia neotestamentaria, Jesús nos la dejó en la ignorancia. Él mismo pudo dejarnos testimonio a través de los evangelios como ejemplo del bautismo, pues él fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Qué hizo Jesús? Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Juan el Bautista, familiar de nuestro Señor Jesucristo, él bautizaba el bautismo del arrepentimiento en el río Jordán. Muchas personas se acercaron a él. Estaba preparando el camino. Estaba llevando al pueblo de Israel a un arrepentimiento genuino para identificarse con la venida del Mesías, quien era Jesús. Él mismo declaraba que vendría uno mayor que él. Si nos vamos a la palabra bautismo y la analizamos, viene de un término griego que significa bautismo, cuyo significado es sumergir. No aspersión, sino sumergir en agua completamente. Este término también lo podemos ver reflejado en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, pues el pueblo de Israel también se identificó con el bautismo, ya que era parte de la ley judía, según la palabra de Dios en Levítico capítulo 15, el verso 10, el verso 17, el capítulo 17, el verso 16, donde había también un procedimiento de lavamiento, de purificación del cuerpo para poder así agradar a Dios. Entonces hay dos términos en hebreo que quisiera compartirlo en esta mañana, que es el término tevilá. No soy hebreo ni conozco a profundidad el idioma, pero sí es importante que nos vayamos a algunos términos en original según este estudio. Tevilá. Tevilá es un término que significa en nuestro idioma, en el español, sumergir, inmersión. Y esta inmersión se daba en el Antiguo Testamento en la conversión de un prosélito, aquella persona que deseaba ser parte de la religión judía, del pueblo judío. Entonces tenía que seguir un procedimiento y se hacía a través de un bautismo. También este procedimiento se llevaba a cabo cuando algunos tenían enfermedades de la piel. La lepra era una enfermedad común en aquellos tiempos y la lepra identificaba a una persona como inmunda, como una persona separada del pueblo de Dios. Entonces vemos pues que hubo ejemplo de hombres como aquel general sirio que tuvo que sumergirse 7 veces, según el profeta, en las aguas del río Jordán. Entonces, este procedimiento se realizaba en el Antiguo Testamento también para limpieza de la piel. Además, también cuando había cualquier contaminación de fluido corporal, esa persona debería tener un lavamiento, una purificación. Y se hacía después de unos días para que esta persona pudiera presentarse ante el sacerdote. También hoy actualmente el pueblo de Israel celebra este ritual en el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación. Aún se practica en el pueblo de Israel, pero es un ritual físico, un ritual religioso en el cual se utiliza el agua como elemento para limpiar físicamente y así sentirse purificado. Pero también había una palabra
utilizada en hebreo que era rakhat. Rakhat es lavar. Y lavar lo utilizaban la secta, por ejemplo, la de Qumran, cerca del Mar Muerto, para identificarse entonces como una persona que podía servir o podía ministrar en una actividad religiosa. También los prosélitos cuando se identificaban con el pueblo de Israel y llegaban a ser ya parte de este pueblo, entonces ellos también a través del bautismo, el lavamiento tenían, salían de una vida pasada o anterior a una vida nueva, a una vida ya de un hombre, después de ser un hombre pagano, un hombre idólatra, pasar a un hombre que seguía el judaísmo, que seguía al Dios de Israel. Y también esto lo practicaban aquellas personas que, pues, como les dije anteriormente, estaban sucias, aquellas personas que tenían necesidad de ser limpiados y purificados con esta agua. Es importante resaltar aquí algo que es muy necesario. Juan bautizaba por arrepentimiento y que las personas se identificaran con la venida del Mesías y de una manera radical llevar a las personas a una vida agradable al Dios de Israel, a quien él servía, Juan el Bautista. Pero la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué Jesús fue bautizado? ¿Por qué Jesús fue bautizado? ¿Por qué Jesús llega al río Jordán, viene de Nazaret para que Juan el Bautista lo bautice? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos. Para Jesús, según él le declaró al mismo Juan, era necesario cumplir toda justicia. Jesús es encarnado a hombre, como un Dios, pero él viene a hacer todo lo que así Dios demanda en su palabra, practicar la palabra de Dios. Viene a ser ejemplo de todos nosotros. Entonces, Jesús no tenía pecado. Jesús, dice la palabra de Dios, que era puro, completamente puro. Era sin mancha, era sin defecto. Era el Cordero dispuesto a quitar el pecado de todos nosotros, limpio y puro, sin ningún defecto. Entonces, el bautismo, hay que estar claros que el bautismo no lava pecados. No lava pecados el bautismo. Porque esa agua no tiene ningunos poderes mágicos sobrenaturales. El agua simplemente es un elemento. Algunas iglesias como la tradicional o la universal o la iglesia católica tiende a darle poderes mágicos al agua y utilizarla para, en este caso, para remitir un pecado, para limpiar el pecado original. Pero el agua no puede quitar pecado. El agua no puede hacer de una persona a una persona cristiana. No es el poder del agua. El agua, algunos creen que se puede bendecir y después utilizar para ahuyentar espíritus, para sacar demonios. Pero según la palabra de Dios, el agua es un símbolo solamente. Es un elemento natural que Dios creó y que al nosotros utilizarlas en el bautismo es por fe, es creyendo. Es una actitud que debemos tener prefigurada de lo que realmente ha acontecido o figurada de lo que realmente ha acontecido en el interior de nuestras vidas. Entonces la mancha moral
y espiritual, jamás una mancha moral o espiritual en el hombre puede ser quitada con elementos físicos como el agua. No se puede lavar nuestros pecados ni quitar la mancha de pecado en nuestra vida con el agua. No es así. Si así pensamos, estamos equivocados. Cuando se bautiza a un niño que no es consciente de la decisión que está tomando, que es pequeño, a él no se le está quitando ningún pecado. No, a él sigue siendo pecador, sigue siendo una persona que necesita reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y tener una experiencia espiritual, tener salvación y vida eterna. Entonces, el bautismo en agua no limpia el pecado original, nuevamente lo decimos, no lo limpia, no lo quita. El bautismo de Juan era un rito, era dado por fe. El judío se arrepentía de sus pecados, se arrepentía de todo lo que había cometido. Y entonces, al ser sumergido en agua, se identificaba con el mensaje del profeta. Y Juan había predicado, había profetizado que vendría uno mayor que él, que bautizaría con fuego y agua, hablando de un bautismo sobrenatural, de una nueva creación en el hombre, en ser una nueva criatura. Juan habló de un bautismo espiritual, habló de ese bautismo y que sería mucho más poderoso que el que estaba realizando en ese momento. Entonces Jesús llega ante Juan y según la palabra de Dios aquí en Marcos capítulo 1, vemos hermanos que hay un acontecimiento sobrenatural. Aquí están las tres personas. Está el Padre, está el Hijo, que es Jesús, que va a ser bautizado, y está el Espíritu Santo. Está la Trinidad aquí en este acontecimiento que se va a dar en el bautismo del Señor Jesucristo. Dice que Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, los cielos fueron abiertos y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Entonces hay una manifestación del Padre confirmando así la venida de Cristo a esta tierra como aquel que tendría esa gran labor, tarea de dar su vida por nosotros, o ese gran sacrificio de dar su vida por nosotros. Dice la palabra de Dios que una vez que se escuchó esta voz, dice que el Espíritu Santo descendió del cielo en forma corporal, como una paloma, dice, y se asentó sobre él. Entonces aquí vemos en el bautismo de Jesús que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo se unen como un solo Dios, están allí presentes para iniciar ese gran ministerio de la restauración completa del hombre, donde el hombre va a tener una nueva experiencia de salvación. Jesús se identifica con el mensaje de Juan. Es por eso que también cede o busca ser bautizado. No así que se quite ningún pecado de él, sino identificarse con lo que Juan está diciendo, porque Juan es un enviado de Dios. Juan era el precursor de Jesús, el que iba adelante alzando su voz de que vendría un Salvador. Entonces, al ser bautizado, hay una declaración de fe también. En el bautismo hay una declaración de fe. Cuando nosotros decidimos ser bautizados es porque nosotros hemos creído en Jesús. Hemos tenido la experiencia de venir a los pies de Cristo y aceptarlo como único y suficiente Salvador. Hemos decidido arrepentirnos de todos nuestros pecados.
Y una vez que esto ocurre en nuestra vida, tenemos nosotros entonces la oportunidad de ser bautizados en agua. Cada una de las denominaciones tiene una declaración de fe para el bautismo. Y en esta declaración de fe, nosotros entonces, creyendo en el Señor, somos bautizados. Aceptamos ser bautizados, siendo conscientes de ese paso que damos, donde nos comprometemos no solamente con Dios, nos comprometemos a vivir una vida agradable a Dios, pero también nos comprometemos con la iglesia, en ese cuerpo de Cristo unido, que lleva una doctrina, que lleva un mensaje al mundo y que vive esa doctrina y que vive ese mensaje también. En el bautismo nosotros damos un testimonio público ante todos de que dejamos esa vida pasada, de que nos convertimos a Cristo, de que dejamos de ser hombres paganos, hombres pecadores, hombres del mundo, hombres impíos, y ahora queremos seguir siendo cristianos, seguir las pisadas de Cristo, vivir una vida agradable a Él, servirle con todo nuestro corazón. Yo sé que muchos hoy, tal vez los que me escuchan me dirán, yo fui bautizado y no fui consciente en aquel momento cuando fui bautizado. Hoy necesito ser consciente de lo que yo voy a hacer. Tienes la oportunidad. Esa oportunidad la puedes tener una vez que aceptas a Cristo como Salvador. Lo aceptas, arrepintiéndote de todos los pecados, dejando atrás la vida pasada y buscando un lugar, una iglesia, donde hayan ministros que puedan realizar ese bautismo, que es simbólico. Es simbólico. Es un momento de reverencia, es un momento donde nosotros debemos reflexionar, es un momento muy especial, pero es simbólico. Es simbólico, no condena, no salva, pero sí es un testimonio real de lo que nosotros estamos haciendo, de la decisión que hemos tomado. Y si Cristo lo instituyó para toda la iglesia, y Él fue un ejemplo vivo del bautismo, cuánto más nosotros deberíamos de hacerlo, realizar el bautismo. Así que es muy importante que una vez que somos conscientes, 12 años hacia adelante, según el credo de nuestra doctrina, según nuestra enseñanza, en la palabra de Dios tenemos una edad determinada. Es muy importante ser bautizado en agua. El Señor les siga bendiciendo, hermanos. Damos gracias al Señor por esta palabra. Si alguien en este momento y llega a este lugar, tiene la necesidad de Cristo en su vida, de experimentar ser una nueva criatura, de tener una experiencia mayor que la que tuvo hace años atrás, cuando no era consciente que por aspersión de repente derramaron agua sobre su cabeza, pero no siente todavía ser libre de los pecados. En este momento tienes la oportunidad. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos y de su palabra. Y cada vez que miras, puedes ver la mano de Dios obrar en medio de nuestras vidas. El Espíritu Santo es como el viento, que no sabemos de dónde viene ni de dónde va, pero sí puede hacer de nosotros una nueva criatura. Y si en este momento deseas en tu corazón aceptarle como Salvador, inclina tu rostro, cierra tus ojos y repite esta palabra conmigo. Señor, gracias porque me amas. Gracias, Padre, por enviar a Jesús para salvarme de todos mis pecados. Gracias porque tengo hoy una oportunidad de acercarme a ti y te pido en esta hora que me perdones, que me limpies, que transformes mi vida, que purifiques mi vida con tu sangre preciosa. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por amarme. Gracias al Señor. Le doy en este momento, si has escuchado la palabra, si has aceptado a Cristo como Salvador, si te sientes solo, si te sientes deprimido, si sientes una necesidad, Cristo está aquí. Él nos consuela, Él nos fortalece. Nada nos va a hacer daño cuando estamos en Cristo Jesús.
En esta hora quisiera orar por ustedes, hermanos. Si alguien está enfermo, si alguien tiene una necesidad espiritual, se siente solo, se siente lejos del Señor, estás triste porque perdiste un ser querido que partió con el Señor. La esperanza es que está en un mejor lugar, pero también nos hace falta. Yo en esta hora voy a orar por ti. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias porque tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Yo te pido en este momento que bendigas de una manera especial a mis hermanos que en esta hora están allí, que tienen una necesidad, si están enfermos, extiende tu mano poderosa sobre esa parte del cuerpo. Que todo tratamiento que hayan recibido, Señor, sea eficaz. Que tú uses a todo médico, que tú uses a todos, Señor, los medios para que estas personas puedan ser fortalecidas, puedan ser restauradas completamente. Creemos en tu poder. Dice tu palabra que por tus llagas fuimos nosotros curados. También te pido por aquellos que sufren en esta hora, que han perdido a un ser querido, fortalece a sus hijos, fortalece, Señor, a esos nietos, a ese esposo, a esposas, a esas personas que han estado cerca, Señor, de aquellos hermanos que han partido contigo. En el nombre de Jesús, ayúdales, fortaléceles y guíales. Y si en esta hora hay alguien, Señor, que aún no te conoce, Señor, escuchó tu palabra, no toma una decisión, tócale, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les siga bendiciendo. Les invito para que este martes estemos en la iglesia a las 6 de la tarde. Recuerden que a partir del lunes inicia un toque de queda a las 8 de la noche. Nosotros hacíamos los cultos a las 6:30, pero bueno, ahí terminamos ya casi a las 7 y algo y es probable que de repente esto nos agarre las 8 en el camino. Así que vamos a hacerlo a las 6 de la tarde, a partir de este martes. El jueves también hay culto. Invitamos a todos los hermanos, siguiendo las medidas sanitarias. Todos sabemos el uso de las mascarillas, la limpieza de manos, el distanciamiento social, cuidándonos siempre, pero sí buscando también al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde y que cada día podamos buscar al Señor en todo momento y en todo lugar. Dios les bendiga, hermano.